Bienvenidos. No existe guerra con diálogo ni paz con armas, un principio básico desechado por otro. Nadie duda de que Siria es fundamental en la geoestrategia de Medio Oriente y mientras existan estas metas nacionales, ¿podrá primar la paz? Las autoridades sirias afirman haber abatido al menos a 15 presuntos terroristas en la ciudad de Alepo y sus alrededores. Y el ministro sirio de Exteriores manifestó estar confiado en la derrota de los insurgentes en esta localidad tras acusar a los países de la región de orquestar un complot contra el Ejecutivo. Por su parte, el jefe opositor del Consejo Nacional Sirio ha pedido a los aliados internacionales más armamento para las fuerzas rebeldes. En este contexto, Moscú afirma que los socios occidentales han optado por apoyar y estimular la lucha armada contra el régimen, destacando que la posición de Washington sobre el país árabe es una apología al terrorismo. Un claro ejemplo de esto podrían ser los informes publicados por algunos medios en los que se revelan que varios rebeldes pertenecen a grupos extremistas y que algunos de ellos actuarían bajo las órdenes de Al-Qaeda. Diego Marín nos brinda más detalles. La ciudad de Alepo, segunda más importante en Siria, se ha convertido en un verdadero punto de ebullición. Desde hace varios días, duros combates entre el ejército y los rebeldes se registran en la zona, luego que las fuerzas leales al régimen recuperaran Damasco. El desenlace de esta verdadera batalla asoma como un eje definitorio en el derrotero de la crisis siria. La Cancillería rusa ha insistido en la necesidad de encontrar una salida pacífica al conflicto. Moscú ha advertido que la situación que atraviesa Alepo es una tragedia y a la vez ha señalado que sus socios occidentales han optado por apoyar y estimular la lucha armada contra el régimen. De hecho, Rusia fustigó a Estados Unidos por tratar de utilizar el reciente atentado que costó la vida a importantes miembros del círculo íntimo de Bashar al-Assad para que la ONU apruebe una resolución basada en el capítulo 7 del organismo, algo que podría dar pie al uso de la fuerza. La representante de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, en el Consejo de Seguridad alegó que este acto terrorista es una prueba de que el organismo no puede dilatar más la aprobación de resoluciones sobre el capítulo 7. Dicho de otra forma, eso significa que seguirán apoyando estos actos terroristas hasta que el Consejo de Seguridad no haga lo que quieren. Es una posición horrible y ni siquiera puedo encontrar palabras para expresar nuestra actitud al respecto. Moscú también criticó la serie de sanciones impuestas a Siria por algunas potencias occidentales lideradas por Estados Unidos. De hecho, muchos consideran que la opción norteamericana de no apostar por una salida negociada al conflicto evidencia que los intereses de Washington son más geopolíticos que humanitarios. No veo que Estados Unidos haya buscado en ningún momento una salida pacífica. Buscó una vía violenta. Lo que Estados Unidos hace es aplicar en los hechos, en Siria, algo que determinó hace mucho tiempo. Siria estaba en una lista para ser controlada, dominada, sometida, también Líbano, también Irán. Mientras las potencias occidentales insisten en la necesidad de que al-Assad deje el poder, ha surgido la información de que parte de los rebeldes pertenecen a grupos extremistas e incluso algunos actuarían bajo las órdenes de Al-Qaeda. El grupo que podríamos denominar extremistas existe en Siria, pero no son muy poderosos. Pero si el conflicto continúa por algunos meses, estos podrían ocupar algunas zonas. Y ese territorio puede ahora estar bajo el mando del Ejército Libre Sirio, una entidad que ha logrado consolidar algunas posiciones fronterizas importantes. Una situación que es vista con beneplácito por el gobierno de Barack Obama. Más y más territorio está siendo tomado, lo cual eventualmente va a crear un refugio seguro para la oposición, una base para futuras acciones. Por eso la oposición debe estar preparada y comenzar a trabajar para crear las entidades de un gobierno interino. Lo cierto es que para Moscú declaraciones de este tipo poco hacen por fomentar una salida negociada, una solución fundada en el diálogo y que establezca las condiciones que permitan terminar con la violencia que desangra Siria desde hace 17 meses. Diego Marín, RT. En una ciudad jordana fronteriza con Siria se ha abierto un nuevo campamento para refugiados en este último país. Mientras, muchos de ellos hasta cruzan el océano para escaparse de los ataques de los rebeldes. Algunos que han huido hacia Argentina
denuncian que Siria es víctima de un plan orquestado por Estados Unidos y Occidente. Sus historias nos las acerca Ignacio Jubilla. A más de 17.000 kilómetros de distancia, Malak Saloum busca en las fotos los recuerdos de aquellos momentos felices con su familia en Siria, su país natal. Nunca pensó que Buenos Aires, su elección para formar una familia, se convertiría luego en un refugio para su hermana y su madre, quien sufre de una enfermedad renal y no podía siquiera recibir tratamiento en medio de la ola de violencia. Atacaron el hospital justo donde ella dializaba. Y se salvó de milagro porque tuvieron que cerrar todas las puertas del hospital totalmente. Tuvo que intervenir los militares, los soldados, para proteger los pacientes que están allá. Desde ahí, bueno, yo decidí para que venga acá. Esta mujer de 32 años no es la única que vio en la Argentina una alternativa para escapar al caos. En Latinoamérica, esta es la segunda nación después de Brasil con mayor número de ciudadanos sirios y ante el conflicto, el consulado argentino en Damasco ha visto incrementado en un 40% las solicitudes de visados. El Club Sirio Libanés Porteño intenta, dentro de sus posibilidades, ayudar a quienes llegan escapando de los bombardeos. Yaudat Brahim, uno de sus dirigentes, se lamenta de la dura realidad en su país natal y denuncia que su nación es víctima de un plan de Estados Unidos y Occidente con meros fines estratégicos. Necesitan invadir Irán, necesitan el petróleo de Irán y la mejor manera que encontraron es debilitando al gobierno sirio, debilitando a Siria propiamente, cortando el suministro de Hezbollah en el sur del Líbano, aislándolos, para de esa manera estar tranquilo y poder, ya destruido Irak, poder invadir Irán. Cada nueva imagen de muertes de inocentes y ciudades destruidas es para estos sirios en el extranjero un dolor que reduce las distancias. Cuando los primeros inmigrantes árabes y de otras comunidades comenzaron a llegar a la Argentina para poblarla, las dificultades en la comunicación con sus seres queridos a tanta distancia era uno de los aspectos, sin lugar a dudas, más duros del exilio. A los que llegan hoy desde Siria, por ejemplo, como es el caso de Malak, es cierto que la era de la comunicación les brinda la posibilidad de mantener un contacto más fluido con sus afectos, pero al mismo tiempo de experimentar en carne viva y minuto a minuto a través de los medios el dolor que los suyos sufren en su país, con un agravante, el de la impotencia de encontrarse a miles de kilómetros. Hay un website por internet de mi barrio, que es el Hamidiyyi, que todos los días entro como para leer, para ver las noticias que trae de allá. Entonces, la verdad me pongo a llorar, ver que está destruido todo. Pero los medios no solo informan. Según los analistas, luego de fracasar en ocultar que los rebeldes eran armados con dinero extranjero, ahora los medios occidentales buscan justificar ese financiamiento. Se busca demonizar al gobierno de Al-Assad para que la opinión pública se torne a favor de que exista un ejército que pueda llegar a terminar con un régimen supuestamente despótico o tiránico. Si bien es cierto que Siria no es una democracia, el panorama que se presenta es distorsionado y muy manipulado por los medios de comunicación. Con amigos muertos, hermanos desesperados porque perdieron todo lo que habían ganado con el sacrificio de su trabajo y las ruinas bloqueando las calles que caminaba de niña, Malak agradece la oportunidad que le brinda a este país en el que se maneja como una más, aunque conozca las diferencias. Siria es Siria. Yo vivo acá, la verdad, gracias a Dios, contenta. Es un país muy generoso la Argentina, pero bueno, siempre es la patria. Con retornar a esa patria sueña todos los días, pero aunque no pierde las esperanzas, sabe que las enormes heridas abiertas hoy en ese suelo opacarán por varios años la alegría de su pueblo. Ignacio Jubilla, RT, Buenos Aires, Argentina. Y esta semana una ola de manifestaciones se produjo en otros países árabes. Sin embargo, no todos han recibido la misma cobertura informativa en los medios que el conflicto sirio.
En Túnez, decenas de manifestantes atacaron la sede del gobierno en una ciudad en el centro del país. La policía abrió fuego preventivo y arremetió lanzando gases lacrimógenos contra la movilización. Mientras, en Arabia Saudí, las fuerzas de seguridad atacaron a los activistas que exigían la liberación de los detenidos en las protestas que habían tenido lugar anteriormente. Y en los choques en los Emiratos Árabes Unidos, las fuerzas del orden arrestaron a decenas de participantes bajo cargos de oposición a la Constitución. Los indignados afirman que están luchando por los derechos humanos y la libertad de expresión. No obstante, varios medios parecen hacer la vista gorda ante estos hechos. Debido a esta escasa información sobre estas movilizaciones, el analista internacional Chente Recondo afirma que el apagón mediático se debe al interés estratégico de algunos de los principales actores del escenario mundial. En estos momentos, el valor y el peso estratégico que están jugando los Estados Unidos en torno al Consejo de Cooperación del Golfo, comandados por Arabia Saudí, por Qatar, evidentemente es un factor determinante para entender que a los actores internacionales que dominan el escenario mundial pues no les interesa en ningún momento que esa llamada primavera árabe extienda sus consecuencias a los estados citados, ¿no? Pues no olvidemos también el papel de Dubái y otros estados de la zona para intentar frenar o intentar desestabilizar incluso el vecino Irán. Por ello es evidente que ese valor geoestratégico unido sobre todo al peso que están adquiriendo en estos momentos más allá de la región, pues serían dos de los valores a tener en cuenta para valorar ese apagón mediático del que estamos comentando. Y ahora les presento. Bienvenidos. No existe guerra con diálogo ni paz con armas, un principio básico desechado por otro. Nadie duda de que Siria y los socios occidentales han optado por apoyar y estimular la lucha armada contra el régimen, destacando que la posición de Washington sobre el país árabe es una apología al terrorismo. Un claro ejemplo de esto, la ciudad de Alepo y sus alrededores. Y el ministro sirio de Exteriores manifestó estar confiado en la derrota de los insurgentes en esta localidad tras acusar a los países de la región de orquestar un complot contra el Ejecutivo. Por su parte, el jefe opositor del Consejo Nacional Sirio ha pedido a los aliados internacionales más armamento para las fuerzas rebeldes. En este contexto, Moscú afirma que es fundamental la geoestrategia de Medio Oriente y mientras existan estas metas nacionales, ¿podrá primar la paz? Las autoridades sirias afirman haber abatido al menos a 15 presuntos terroristas en